Se está Ya se está configurando. transmitiendo. Listo. ¿Ya está transmitiendo? Sí. Ya me aparece aquí, live en Facebook. Padrísimo. Bueno, entonces vamos a darle la entrada a las personas que están esperándonos. Y se van a ir conectando poco a poco los demás. Ya estamos también transmitiendo en Facebook. Para quienes nos siguen en Facebook, nos pueden poner sus preguntas y comentarios para los panelistas en la caja de comentarios y nosotros se los hacemos llegar a nuestros panelistas del día de hoy. También quienes nos están acompañando acá en Zoom pueden poner sus preguntas o comentarios en el chat para que los vayamos recuperando poco a poco. Y ya en unos segundos comenzamos entonces. Nada más esperamos a que demos acceso al resto de participantes. Bueno, para ya comenzar entonces con este webinario, les doy la bienvenida a nuestros panelistas, también a quienes nos están siguiendo en la transmisión por Facebook, a quienes se han integrado la transmisión acá en la plataforma de Zoom. La bienvenida a todos a este segundo webinario de la serie de diálogos que hemos titulado Crisis y Libertad. La semana pasada tuvimos uno sobre reactivación y recuperación económica y ahora tenemos uno de carácter internacional, de interés regional, y este segundo webinario está enfocado en tratar de dialogar, de conversar sobre los riesgos a las libertades políticas y económicas que puede padecer nuestra región, Latinoamérica, con las medidas de confinamiento y las medidas sanitarias que se han impuesto por parte de varios gobiernos para enfrentar la pandemia de COVID-19, que en algunas situaciones no deja de ser, pues de tener un corte autoritario, ¿no? Algunas medidas pueden tener un corte bastante autoritario y eso puede generar preocupación no solamente por el hecho de que tengan o no justificación legal en este momento, sino que después se quieran endurecer o perpetuar más adelante pasada la parte crítica de la epidemia, pero con un argumento sanitario, ¿no? Entonces, para esta conversación hemos invitado a tres panelistas de lujo. Tenemos a María Gabriela Palomo, ella es comunicadora, periodista allá en El Salvador. Tenemos también a Jonathan Fuente Alba, él es coordinador regional de la Organización Ciudadana Austral en Chile. Y también tenemos a Felipe Camosato, él es vereador, él es concejal de Porto Alegre en Brasil por el Partido Novo. Entonces, ellos tres son nuestros panelistas el día de hoy. Queremos darles un profundo agradecimiento por haber
por su disposición a participar y a dialogar con nosotros. Y para comenzar quisiera, pues, habíamos platicado de la dinámica un poco, darles nada más comentarles muy rápido, recordar muy rápido la dinámica, darles tiempo a cada uno, aproximadamente unos 10 minutos, para que nos compartan un poco cómo está la situación en cada uno de sus países, en El Salvador, en Brasil y en Chile, y después abrir la conversación sobre nuestras perspectivas, sobre sus perspectivas, sobre estos riesgos autoritarios y estos riesgos a las libertades que vemos en la región, ¿no? Y finalizaríamos con preguntas, comentarios de la audiencia para tratar de cerrar la discusión. Entonces, sin más preámbulo, eh, Gabriela, María Gabriela Palomo, en El Salvador, ¿cómo está viviéndose la situación allá? Te escuchamos. Mira, nosotros la hemos vivido con mucho abuso de poder y de una manera más estricta que por lo que he escuchado de los otros países, ¿no? Si bien a nosotros nuestro primer contagiado fue detectado el 18 de marzo, las primeras medidas se tomaron desde el 7 en cuanto a suspensión de vuelos de países con altas tasas de contagio, como España, Italia, China. Esos vuelos ya no se aceptaron aquí y continuaron viniendo lo de los otros países. Sin embargo, la gente que venía de los otros países tenía que entrar aquí e ir a cuarentena obligatoria. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esas cuarentenas obligatorias que se impusieron tenían muchas violaciones a los derechos humanos, entre ellos hacinamiento, y no tenían condiciones de salubridad. Se habilitaron más o menos 39 albergues a nivel nacional, pero había albergues que pasaron 48 horas sin comida, sin agua, sin medicinas para la gente de mayor edad, con hipertensión, con problemas de diabetes, hacinados. Hubo mucha confusión porque no estaban claras las reglas del juego en los aeropuertos. Entonces, quienes ingresaban al país no tenían idea qué iba a pasar con ellos. No sabían si les iban a hacer los exámenes y se iban a poder marchar o se quedaban ahí en cuarentena. Y los que se quedaron en cuarentena, pues simplemente los mezclaron, ¿no? Entonces, fueron positivos y negativos sin saber, por ejemplo, si les habían hecho los exámenes o no, fueron puestos juntos. Entonces, ahí empieza la Procuraduría de los Derechos Humanos a alzar su voz y a denunciar estos maltratos y estas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Se establece la cuarentena domiciliar, que establecía que la Policía Nacional Civil tenía que ser quien te acompañara a ti como ciudadano o de regreso a tu casa o a los centros de contención si tú estabas incumpliendo la cuarentena. Sin embargo, no se establecieron los criterios legales y quedó de forma arbitraria cómo ellos se iban a seleccionar si te llevaban a la casa o si te llevaban, por ejemplo, a un albergue. Y ahí comenzaron a darse los primeros abusos, ¿no? Entonces, hemos tenido aquí casos, por ejemplo, de un chico al que inclusive un policía le disparó en las piernas porque el chico dijo que no iba a ir al centro de contención porque estaba justificada su salida. Tenemos salida justificada si es a supermercado o a farmacia o una emergencia médica, ¿no? Entonces el policía le dispara porque él no le quiso pagar $50, digamos que era una especie de chantaje para que no lo llevara, y empiezan los primeros abusos. Luego, el otro abuso que se dio, la gente que estaba yendo a los albergues, aparte de estar hacinadas y aparte de estar mezcladas, la gente que estaba positiva con negativa, algunos ni siquiera le daban los resultados de sus exámenes. Esto ha prolongado los días de cuarentena, porque incluso cuando ya no tenés síntomas y te hacen los exámenes y has pasado 30 días encerrados, no podés salir si no existe un documento que diga que sos negativo. ¿Qué pasa con esto? Los documentos no se los dan. Entonces tenemos gente en hoteles poniendo carteles, porque en los hoteles se han habilitado también como centros de contención, avisando que están ahí atrapados, que no los dejan salir y no le dan los resultados de los exámenes. Entonces esta gente ni siquiera tiene derecho sobre su propia salud, ¿no?
Entonces, así lo hemos ido viviendo más o menos. ¿Qué pasa con esto? Se ha también llevado, digamos que esta fase era más medidas que influenciaban directamente al ciudadano y a la población. No obstante, ya en el mes de abril empezaron los líos con los otros órganos del Estado, ¿no? Decretos que violaban los derechos fundamentales. Entonces se ha dado, digamos, una especie de tensión entre órgano ejecutivo y legislativo. Y se ha utilizado, digamos, un poco la matonería y el detrimento a la oposición, amedrentamiento, para que se cumpla simplemente lo que el presidente es lo que va a decir. Entonces, no se establecieron en los decretos, por ejemplo, la rendición de cuentas, que es algo como de Contraloría Social y es algo que por deber tú tienes como mandatario y como parte de un gobierno. No obstante, el gobierno aquí se ha negado a presentar esos informes y los informes que ha mandado han sido de una página a la Asamblea Legislativa. En esta cuarentena, si bien se hicieron unas medidas que aparentemente beneficiaban a la población, entre ellas las medidas económicas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues como todos iban a estar confinados en su casa, el gobierno se hizo cargo de darles un bono de $300 a las familias de escasos recursos. Sin embargo, el gobierno jamás ha presentado una lista o un informe de cómo fueron seleccionadas esas familias y cuáles fueron los criterios y cuántas personas lo entregaron, cuántas personas no lo recogieron, etcétera. Entonces, se ha tratado de establecer como una especie de contraloría desde la Asamblea Legislativa, pero el gobierno no, digamos que no ha estado presentando los informes y se niega y hay una especie de chantajes con esto, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay allanamiento en las casas que se dio incluso antes de un decreto, ¿no? Entonces, llega un momento en que el presidente presenta un decreto que habilitaba que uno en su casa pudiera abrir, no pudiera, sino que tenés la obligación de abrirle al personal del Ministerio de Salud para que entre a tu casa a tomar las medidas. ¿Qué pasa con esto? Antes de la publicación de ese decreto, 7 horas antes, entran militares a casas de ciertas personas solas a comprobar si estás solo, abren gavetas, esculcan tus cosas. Entonces ya hay una especie como que de abuso y matonería con los ciudadanos. Así hemos estado yendo, entonces se ha tenido que meter la sala de lo constitucional por las detenciones arbitrarias, porque se fueron endureciendo, a medida va avanzando la crisis, van endureciendo las medidas. Entonces, ¿cómo estamos ahorita en este momento? En estos momentos, siempre podemos salir al súper a abastecernos de comida, podemos salir a la farmacia, pero tienen que ser los días asignados según tu último número de documento de identificación personal. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido casos de que si, por ejemplo, tú como padre, como esposo, como esposa, tenés una emergencia médica en tu casa y tenés que salir a comprar medicina, queda al criterio de la gente de la seguridad si tú vas a poder llegar a la farmacia o si en ese preciso momento te vas confinado. Entonces, a toda esta gente que se va confinada se le ha tratado como reo, incluso. De hecho, algunos ni siquiera se les llevó a los centros de contención, sino que se les llevó por 72 horas a las Bartolinas, sin oportunidad de comunicarte con tu familia, etc. Claro, este es un país de mucha desigualdad, de mucha pobreza. Hemos tenido casos también, por ejemplo, de una chica que fue, no quiero decir capturada, pues, pero fue detenida para un centro de contención cuando llevaba a su hijo al baño. En ciertas colonias, en ciertas zonas de estratos sociales, los baños están fuera de la casa. Entonces, a medianoche, no, ella acompaña a su hijo, lo lleva, la policía la ve, se la lleva engañada a la delegación a decirle que va a firmar una carta de amonestación por desobedecer, pero simplemente ya lleva 30 días en la cuarentena. Entonces, la Sala de lo Constitucional ya emitió su resolución de que ella y otras personas que están en la misma situación tienen que ser liberadas. Sin embargo, nadie la ha podido sacar. ¿Por qué? Porque no les han entregado los documentos ni los informes de los resultados de la prueba del COVID. Entonces,
Sí han habido medidas, creo yo, que por ejemplo les contaba que el 18 de marzo tuvimos nuestro primer fallecido por COVID. Las medidas vienen desde el 7. Esto nos ha permitido ganar cierto tiempo. Entonces, pero la improvisación de parte del gobierno y la falta de criterios y de unas normas establecidas, digamos, las reglas del juego, han permitido que se dé muchísimo abuso y que la policía y el ejército especialmente pasen de ser leales de la Constitución a ser leales al presidente de la República. Entonces, se han establecido cordones sanitarios, una especie de toque de quedas por 48 horas. Tenemos el caso del Puerto de la Libertad, 48 horas de un cerco sanitario donde no veías a ningún personal de salud, pero sí veías a todos los militares y que nadie tenía permiso de ir a comprar medicamentos ni abastecerse de comida. Te quedabas en tu casa 48 horas como estabas con la emergencia que estabas. ¿Qué pasa en esta zona? Esta es la zona que está en el muelle, en el mar, por lo cual digamos que la mayoría de personas que reside ahí son pescadores, son lancheros, son pequeños comerciantes, son personas que trabajan en las áreas de servicio de los restaurantes y de los lugares de ahí. Entonces, hay una especie de desconexión de parte del gobierno con la realidad de este país, porque no podemos asumir que esta gente está enterada de la situación. ¿No? Yo contigo hablaba especialmente un día de que nuestro gobierno, el gobierno de El Salvador, es un gobierno que se maneja por Twitter, que es un canal no oficial, ¿no? Y aquí en El Salvador no contamos con el 100% de la población alfabetizada. Hay una gran brecha digital. No toda la gente tiene consumo de noticias, no toda la gente tiene Twitter. No hay gobernadores incluso, que es un espacio que ha complicado un poco más la situación aquí en el país, porque no hay un diálogo, no hay un intermediario entre el gobierno central y los gobiernos municipales. Entonces también ha quedado ciertos criterios a disposiciones de los alcaldes de cómo hacer, de qué ciertas medidas tomar. Había, por ejemplo, alcaldes que decidieron poner arcos sanitarios en sus municipios para la gente, para los carros. Sin embargo, mucha de esta gente manifestó reacciones alérgicas a esto que estaban pasando. Se ha impuesto toque de queda y claro, la población, el rechazo de la población ya empieza a ser grande, ya se están hablando de cacerolazos, de protestas pacíficas dentro de las casas, pero también, que es lo más preocupante, estas medidas del cierre total de la economía, porque solo se dejaron los súper, las farmacias y los bancos abiertos, nos ha generado una situación de pobreza y de hambre todavía mayor, ¿no? Acá gran parte de nuestra población trabaja en el sector informal. Entonces, esta gente le vienen días más duros. Estamos viendo carreteras enteras llenas de gente que está sacando banderas blancas porque ya no tienen nada que comer en su casa, ¿no? Y no pueden salir a trabajar. Son las señoras que venden en los parques, los señores que andan en los buses, los señores que se tienen que trasladar a los restaurantes que han cerrado ya por falta de ingresos. Entonces, somos un país que ahorita tenemos la situación económica más complicada y somos un país con un gobierno que no quiere hacer una reapertura todavía de la economía. Entonces está dejando como a esta gente todavía más vulnerable. En estos momentos que estamos hablando, se está dando en la Asamblea Legislativa la discusión para una nueva ley de cuarentena, ley de emergencia, que permita, si bien la protección de la salud y la vida de los salvadoreños, que también permita el respeto a los derechos constitucionales y que permita también la reapertura económica para que la gente tenga la oportunidad de salir de sus casas y llevar el sustento a su hogar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Aparte de todas esas violaciones a los derechos humanos, también se estableció de que no podías salir de tu municipio. Entonces se coarta la libertad de tránsito. Y las detenciones ya quedan totalmente a disposición, sin justificación o no, de los policías y te dicen que tú, por desobediente, no vas a ser ni siquiera prioridad para que te tomen los exámenes del COVID. O sea, tu cuarentena va a ser 30 días o más de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Se nos ha ahorita
se nos elevó de un momento para otro la tasa de contagios por los albergues, por el hacinamiento, por la falta de salubridad, la falta de higiene, también la falta de emergencia. Hemos tenido inclusive en hospitales nacionales casos en los que en unidad de cuidados intensivos se aisló a cierta gente, se les encerró inclusive con llave y con candado. Eso es inaceptable. Eso es una clara violación de los derechos. Entonces, el presidente ha manifestado que va a poner una denuncia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considera que el papel de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia es simplemente querer subir la tasa de contagios para culpar al gobierno. Entonces hay una clara desobediencia y desacato a los otros poderes del Estado y la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se manifestó de que ellos no pueden ni siquiera intervenir entre estos conflictos de los órganos del Estado. Más o menos eso es a nivel general como la hemos pasado hasta este momento. Gabriela, muchísimas gracias. Difícil entonces la han estado pasando allá, ¿no? Pareciera que con buenos argumentos se empezaron a aceptar ciertas medidas, pero después se empezó a perder un poco el camino. Paso rápidamente al caso de Brasil. Brasil que ha sido uno de los países más golpeados en la cantidad de casos. ¿Sí se me escucha ahí bien? Sí, escucho súper. Bien, entonces, sí, estoy escuchando. Brasil que ha sido uno de los países más golpeados en el continente americano, en el mundo entero, pero que ha tenido ciertas medidas distintas, ¿no? Entonces, Felipe, ¿cómo se ha manejado allá el tema de la pandemia? Bueno, gracias, Ángel. Hola, chicos. Me alegro de estar hablando con ustedes. Para aquellos que no me conocen, soy Felipe Camozato, soy concejal en Porto Alegre, la capital más austral de Brasil y una referencia en país en el fútbol y barbacoa. Últimamente el fútbol ha caído porque Ronaldinho Gaúcho nos ha envergonzado en su prisión en Paraguay, pero aparte de eso, me disculpo por mi mal español, pero haré de todo posible para que me entiendan. Bueno, de todo modo, Brasil ahora lidera el mundo en el crecimiento de contaminados. Nosotros tenemos más de 460.000 confirmados y tenemos 27.000 muertes. Me parece claro que nuestra situación con respecto a las restricciones de las liberdades individuales son bastante distintas de El Salvador. Aquí alcaldes y gobernadores lideran las iniciativas con decretos de distanciamiento, restricciones a las actividades económicas desde el 15 de marzo. Para mí, legislador municipal, nuestro papel es monitorar las acciones públicas y las cuentas en medio de un estado de calamidad y tuvimos muchas controversias con declaraciones del presidente Bolsonaro, también disputas políticas con intenciones electorales de opositores. Estes controlan algunas ciudades y estados importantes. En cualquier caso, la impresión en general es que el presidente no quería seguir las recomendaciones de salud para no comprometer la situación económica nacional, que todos saben no es buena. Tuvimos protestas por la reducción del aislamiento social en varias ciudades y el tema del uso de medicamentos como la cloroquina se ha convertido en una controversia nacional, que incluso ha llevado a cambios en el mundo del Ministerio de Salud por dos ocasiones. En las primeras semanas tuvimos una cuarentena muy dura. Tuvimos fábricas de mascarillas y respiradores invadidas por el Estado para garantizar sus ministros y con la ciudad incluso bloqueando la entrada de ciudadanos desde el exterior. En Porto Alegre en particular es un caso un poco distinto del Brasil porque nosotros tenemos una buena infraestructura hospitalar. La situación en el estado está bajo control por más de 40 días. No tuvimos un colapso en el sistema de atención médica, pero estábamos viendo que muchas compañías estaban fallando.
El gobierno de la ciudad no puede hacer posible el cobro de multas para aquellos que no tenían aislamiento social, ni intentó inicialmente forzar el uso de máscaras. Ahora solo podemos ingresar en supermercados, farmacias y el comercio con máscaras, y toda la actividad económica está restringida a la capacidad máxima, el uso de máscaras, protocolos de higiene para su funcionamiento, cosas de este tipo. Entonces, tenemos una situación que creo que los especialistas dicen que veremos nuestro pico en el 10 o 14 de junio. Entonces, estamos empezando a liberar las actividades económicas, estamos empezando a liberalizar las medidas de aislamiento social. Creo que así como en Porto Alegre, en las ciudades como São Paulo, que es el pico de la pandemia, veremos a tener algo como que en Porto Alegre en los próximos días. Creo que la situación creo que la situación abre una puerta de discusión sobre las medidas de restricción que Brasil adoptó en comparación a otros países. Acá hablamos mucho del caso de Suecia, el caso de Estados Unidos, también el caso de Reino Unido, pero que hoy presidente Trump ha criticado al presidente Bolsonaro por sus medidas. Entonces, no está mucho claro para nosotros y también para las autoridades políticas a qué camino seguir. Entre tanto, los prefectos, los alcaldes, los gobernadores están en el camino de ir abriendo las restricciones, retirando las restricciones, las medidas de aislamiento social, y tenemos ahora los primeros datos de la economía. No son buenos, obviamente, pero que los restaurantes, bares, la gastronomía, incluso el comercio como en shopping centers, ha registrado algo como que una queda de 80-70% del público, mismo con la retomada gradual de la economía. Entonces, la situación es como que así. Creo que en esta conversación podremos sacar dudas y todo más. Gracias. Gracias, Felipe. Si eres bueno en el portuñol, no sé por qué lo dudabas. Pero bueno, pareciera, así muy rápido, pareciera que Brasil le ha dado preferencia, más bien el gobierno de Bolsonaro le ha dado preferencia a la parte económica, ¿no? Ya dudan Sí, un poco hay una por- disputa mucho clara entre Bolsonaro y sus opositores políticos en estados y algunas alcaldías. Entonces, tenemos algunos alcaldes que cerraron sus ciudades para las personas del exterior, y tenemos algunos alcaldes que siguieron las orientaciones del presidente. Entonces, los resultados son muy distintos en el país. El país es muy largo, es muy distinto también. Entonces, es difícil hacer una evaluación más precisa, pero las libertades individuales de comercio, económicas, todas esas, me parece que son mucho más respetadas do que nosotros podemos observar en otros países, como el caso de María, ha relatado El Salvador. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Jonathan, Chile, el que parecería hasta hace algunos meses el país con mejores condiciones, hablando en términos de libertades económicas e incluso libertades políticas. ¿Cómo está manejando Chile la pandemia? Cuéntanos. Bueno, un gusto saludarte, Ángel, saludar también a Felipe, a María Gabriela. Uno también puede tener una visión de lo que está pasando en otros países. Uno prácticamente se entera por la prensa todo lo que vemos, así que también es una buena precisión lo que han comentado. Solo comentar que yo soy coordinador regional de Ciudadano Austral. Somos el centro de estudio más austral del mundo, y con orgullo lo decimos. Yo estoy en Puerto Montt, al sur de Chile, así que para mí es un honor estar aquí hoy día, poder compartir con ustedes. El caso de Chile es un caso que ha tratado de equilibrar economía con respetando las medidas de salubridad que han indicado organizaciones como la OMS, algunos epidemiólogos,
el panel de expertos que tiene también el gobierno. Pero en general se ha tratado de llevar un equilibrio. Y bueno, el primer caso en Chile fue el 3 de marzo y probablemente Chile fue uno de los países que más rápido tomó las medidas. De hecho, en los primeros días ya habían los viajeros que venían de España, Italia, pasaban por un protocolo bien estricto de pasar a cuarentena eh, total de 15, 20 días en nuestro país. Y bueno, así fue sumando los casos y de hecho hasta hace 3 semanas atrás Chile había tenido una baja tasa de contagio, eh, pero como te lo comentaba adelante, en las últimas semana y media, cerca del 45% de los contagiados se ha enfermado esta última semana y media. Entonces, habla de una gran explosión que ha tenido el país y que ha tenido ciertos impactos principalmente en la región metropolitana, donde los habitantes son de más o menos 7,6 millones. De hecho, el 80% de los contagiados está en la región metropolitana y el 70% de los fallecidos también está en la región metropolitana. Entonces, el origen, el núcleo, o sea, el origen no fue precisamente en la región metropolitana, pero donde se está centrando esta gran masa de contagiados es en la región metropolitana. Y las medidas desde el primer minuto, el país no quiso ir a cuarentena total, apostó por medidas mucho más flexibles, por una especie de cuarentenas parcelizadas, es decir, identificaban puntos de focos de contagio y en esas comunas, en esas regiones, entonces establecían cuarentenas obligatorias para o la familia, o la población, o la ciudad, o la región. Entonces iban escalonando para también equilibrar este sentido económico que, como bien sabemos, y los que defendemos la libertad, mantiene también circulando el bienestar de la sociedad. Eh, pero en los demás de las regiones, no, si bien ha sido impactado, hay regiones como la novena región, que están más al sur, otras regiones al norte también están bastante colapsadas en el sentido, o sea, no colapsadas, pero con alta cantidad de contagio. Sin duda, Santiago es la ciudad, es la región metropolitana la que tiene más casos de contagio. Hoy día Chile goza de ser uno de los países con menor tasa de letalidad, está cerca del 1%, está muy comparado con Guatemala en comparación o sea, en Latinoamérica, pero también hemos hoy día mismo superamos la tasa de mortalidad, que es esta cantidad de personas contagiadas, perdón, contagiadas, muertas por millón de habitantes. eh, Estamos dentro de los 12 primeros, 11 primeros, entonces habla también de que Chile ha tenido una exposición tremenda al coronavirus, pero sí se han coartado las libertades y por eso estamos acá. Desde el minuto uno en Chile, los primeros días, se estableció una cuarentena, perdón, un toque de queda después de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De hecho, sigue hasta el día de hoy. No hay ninguna ciudad ni persona que pueda transitar en esa hora. Se han establecido cordones sanitarios en las ciudades más con mayor cantidad de contagios, al igual que El Salvador. En estas ciudades que tienen cuarentenas totales, solamente se permite los supermercados, las farmacias, el servicio público como los municipios o para hacer trámites, pero también se han coartado libertades. Hoy día la mascarilla es un símbolo prácticamente del coronavirus. Hay lugares donde no puedes estar sin la mascarilla, no pueden hacer reuniones con una cantidad superior a 10 personas. Hay otras medidas restrictivas y han aparecido también medidas populistas, como por ejemplo, que ya han sido superadas por la teoría y la práctica. Incluso algunos alcaldes han pedido fijar precios mínimos para bienes de productos o canastas básicas. Eh, Han aparecido en algunas comunas de Santiago, donde está esta cuarentena total. Ya vamos para la tercera semana de cuarentena total, las ollas comunes. O sea, el día de ayer el Santiago llegó al 15% de tasa de desempleo. Entonces, estamos hablando que estas medidas restrictivas al final han tenido un impacto absolutamente negativo en la economía de las personas, en el bolsillo de las personas, y que eso se traduce también en mayor hambre, mayor pobreza. Tenemos más de medio millón de nuevos desempleados en Santiago. eh, y han aparecido de nuevo estas cosas. O sea, incluso
aparecieron también algunas manifestaciones en algunas comunas pidiendo ayudas del gobierno, y el gobierno también en esta manera subsidiaria que tenemos en este país ha salido en la entrega de alimentos con cajas para abastecer a la población. De hecho, prometió 2.5 millones de cajas, siendo ellos mismos los que salían a entregar. O sea, imagínate la logística que implica para un gobierno y sobre todo para este país que es tan largo, entregar ellos mismos a través de los municipios 2,5 millones de cajas de alimentos. O sea, es increíble. Estamos viendo tasas de desempleo que no veíamos hace 35 años, por ejemplo, en Santiago. Hace más de 12 años que no veíamos una tasa de desempleo a nivel nacional. O sea, la restricción de las libertades ha llevado también restricciones económicas bastante importantes. Pero también Chile, como hoy día lo decía un columnista muy conocido en nuestro país, hoy día Chile no podría haber estado mejor preparado para recibir a la pandemia como lo está hoy, porque gozamos de libertad económica, de un sistema de servicio público que si bien no es el mejor del mundo, pero tiene una alta capacidad, sin duda ahora con la explosión de los casos, la capacidad de los hospitales y de las clínicas privadas está cercana al 97%. O sea, si seguimos en esta situación, es muy probable que lleguemos a un quiebre en la capacidad de atención. Pero sin duda tenemos, hasta el momento, el gobierno ha mantenido buenas políticas desde el punto de vista de mantener equilibrada la economía y la salud, y en ese sentido se ha visto en la flexibilidad que ha tenido con regiones que no tienen grandes tasas de contagio. Por ejemplo, mi región, donde estoy en Puerto Montt, estuvimos 2 semanas, una semana y media, con 0 contagios nuevos, y la gente podía seguir haciendo sus rutinas diarias común, sin verse influenciadas, sin verse coartadas, porque desde el punto de vista de la libertad, uno no le puede decir a las personas que viven del día a día, que trabajan en el comercio ambulante, que trabajan en el mercado informal. De hecho, Chile, el 40% de la población trabaja en el mercado informal. Uno no le puede decir que su fuente laboral, que es para vivir el día a día, uno se las puede restringir. Entonces es muy difícil. Y en ese sentido sí ha existido una flexibilidad y el gobierno ha entendido que la medida no es restringir. Ya tenemos el caso de Ecuador, tenemos casos que cuarentena total no sirvieron, por ejemplo, cuando uno compara Italia, España y el resultado de Suecia, que fueron completamente distintos. Finalmente Suecia tuvo una menor cantidad de contagiados, pero en síntesis, Chile es un país que ha tratado de mantener un equilibrio, pero en las últimas palabras que dijo el representante de la OMS en Chile, algunas de las cosas que fallaron fue que explican un poco esta alza de contagio, han sido el aislamiento, la rigurosidad en que las personas se aíslen y no migren de ciertas ciudades o que contaminen a sus propios familiares. Pero eso explicaría un poco la explosión. Y para terminar, solo decir que Chile tiene una capacidad de testeo de cerca de 20.000 testeos diarios, o sea, una cantidad enorme. De hecho, somos uno de los países que más testeo hace a nivel del mundo, y de hecho ya estamos testeando a los asintomáticos, que eso también es un factor súper importante para poder focalizar los casos de contagio. Gracias, Jonah. Y creo que hay varios puntos que quisiera mencionar, pero los voy a mencionar para abrir, digamos, la conversación con estos tres casos. Y creo que hay tres puntos, decía yo, 3 puntos importantes. El primero sería pensar qué estamos privilegiando, qué tendríamos que privilegiar, ¿no? Porque con el argumento de la salud, las medidas que se han impuesto tienen un impacto en la economía y el impacto económico parece que ha sido más grave, ¿no? O sea, en primera instancia uno pensaría, bueno, la mortalidad de la enfermedad, que aún no alcanzamos a dimensionar completamente, pero parece ser que es relativamente baja, aunque el contagio es muy alto, es algo que no podemos dejar de lado. Pero el impacto económico está golpeando a muchísimas más personas, ¿no? Y el trastorno que viene o el costo para esas personas puede traducirse igual en problemas de salud, ¿no? Entonces, por ese lado tendríamos, quizás la discusión siga en ese sentido, pero también está por el otro lado, como en el caso de El Salvador, en el caso de Chile, como he mencionado
Jonah, y que hemos visto en otros casos en América Latina. Por ejemplo, escuchaba hace unas semanas una cifra de Perú donde había más personas detenidas por violar la cuarentena que casos confirmados de la enfermedad, ¿no? Entonces, por el lado político, este problema de el abuso de poder, como decía María Gabriela, ¿no? El abuso de poder de las autoridades y que no hay criterios racionales para estas detenciones. Y el tercer punto que me parece a mí importante es la parte del testeo, lo que mencionaba yo, ¿no? O sea, cómo con el criterio técnico, el criterio científico, podríamos nosotros estar guiando estas medidas en todos nuestros países. Entonces, abro la discusión con esta primera pregunta. ¿Qué deberíamos estar favoreciendo, privilegiando en este contexto? ¿La parte económica, la parte de salud? ¿Hay alguna forma de generar un equilibrio? Gabriela. Mira, la situación de El Salvador es sumamente compleja. Yo creo que en nuestro caso sería imposible dar una sola respuesta a eso. Creería yo que la respuesta de El Salvador es salud con democracia, que si bien es el Estado el encargado de proteger tu vida y tu salud, y aquí, si sus mismas fuerzas de seguridad que te deberían de estar garantizando que estés a salvo, son la mayor amenaza que tú tienes, no solo para que violen tus derechos, sino para que te lleven a un centro de contención donde vas a terminar contagiado por negligencia, por falta de insumos, falta de medicina, pues también esa negligencia es responsabilidad del Estado de no estar cumpliendo su rol de cuidarte. Y es más, de estarte exponiendo y empujarte a que te estés arriesgando. Entonces, sin embargo, no estas medidas y estos cuidados no creo que deben de separarse de la parte democrática. En nuestro país, el problema que tenemos nosotros es que tenemos un escenario bien complicado porque venimos con un presidente que tiene mucho coqueteo con el autoritarismo. No solo ahorita con esta pandemia, sino que el 9 de febrero militarizó la Asamblea Legislativa como medida de presión a los diputados para que le aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares. En el 2016, él era alcalde y desafiaba muchísimo a instituciones como la Fiscalía General de la República cuando lo investigaban por estar relacionado a un caso de ataques de delitos informáticos a los 2 periódicos de mayor circulación aquí. También existe, no quiero decir que se coarta la libertad de expresión, porque todos tenemos el acceso a eso todavía. Sin embargo, hay centros manejados por la gente afín al gobierno que tienen orden específica de atacarte a ti como persona y tu opinión en redes sociales si tú simplemente divergís. Entonces, el problema es que si se está minando los otros 2 órganos del Estado, sea la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, podrás tener salud, pero democracia no va a ser, y ese va a ser un costo todavía mayor para este país por todo lo que eso va a acarrear. Además de la salud con democracia, se necesita un respeto fundamental a los derechos humanos, a los derechos aquí, la vida, la salud, la libre circulación, la libertad de tránsito y en especial la protección de la dignidad de la persona. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, un señor anciano, avanzada edad, sale de su casa el día que está autorizado para ir a hacer las compras. Policías le empiezan a gritar. Le dicen que se dé la vuelta y que se vaya a morir a su casa y no lo dejan ir a comprar sus alimentos. Eso para mí es inaceptable y eso no se puede dar ni aquí ni en ningún país. Y así hemos tenido casos donde se está humillando a la gente. Tenemos casos donde a la gente que han detenido para la cuarentena, los han agarrado y los han hecho amarrarse las bicicletas al cuello y marchar por orden de los agentes de seguridad, ¿no? Entonces, eso también es un atentado y no podemos dejar que esto siga pasando. Y por cuarto, y no menos importante, tiene que ser la economía. La parte económica, como yo les decía, en este país hay pobreza, en este país hay hambre.
O sea, es extremadamente triste estar viendo en las noticias, salir a la calle los días que están autorizados y ver en las calles y las carreteras toda la gente con bandera blanca fuera de su casa pidiendo que por favor alguien les ayude. Aquí lo que se ha hecho es que muchos activistas o personas naturales en las redes sociales simplemente se han movilizado para tratar de conseguir donaciones y llevárselas a esas personas para que tengan un sustento. Pero no podés caer todavía en la pobreza. De hecho, se hablaba de que El Salvador va a perder este año más o menos 216,000 empleos. Para nosotros, en un país que somos 6 millones de habitantes, ese número es grave. Y el 33% más o menos, si no me equivoco, o no tengo los datos aquí exactos, pero permítanme. Bueno, el 70% de los hogares cuenta con al menos un integrante de la familia que posee un trabajo inestable o en el subempleo. Entonces, no hay, por ejemplo, unas medidas económicas que permitan que puedas salir a trabajar y conseguir dinero y el sustento que lleva a ti a día a tus hogares. Aquí se transforma en otra peor crisis de salud. ¿Me entiendes? Porque al fin el hambre te va a desgastar, te puede llevar hasta la muerte, empiezan todas las crisis de delincuencia, etcétera. Hablando de delincuencia, nosotros inclusive tenemos aquí el grave problema de las pandillas, tenemos sectores que la cuarentena la está dominando las pandillas, porque ni siquiera el Estado ni los cuerpos de seguridad se han dedicado a su rol de recuperación del territorio. Entonces, en conclusión, sí creo de que no es posible elegir una sola cosa que se debe privilegiar. Creo que se tiene que ser salud, democracia, economía y por igual los derechos humanos. Gracias, Gabriela. Felipe, ¿qué piensas de esto? Bueno, para mí no hay conflicto entre salud y economía. Tuvimos acá en Brasil grandes debates nacionales sobre eso. Creo que esta página Brasil ya ha pasado. Recientemente hemos publicado algunos documentos que reflejan la necesidad de medidas más restrictivas y si serían buenas o malas para la población. Y diversas personas han cuestionado eso. Con respecto al monitoramiento y control, básicamente Brasil inicialmente analizó más el indicador de contaminados, personas que tenían el virus, y hoy ya tenemos analizado más la tasa de crecimiento diario de muertos y la ocupación de camas de hospital. Creo que son datos más precisos de cómo está avanzando la pandemia en Brasil y también datos más precisos para el análisis de políticas públicas. Algo curioso que se sucedió aquí fue que la pandemia se convirtió rápidamente en una pelea entre izquierda y derecha. Entonces, la izquierda comenzó a apoyar el aislamiento social y aliarse con alcaldes y gobernadores de partidos que anteriormente criticaban, en parte porque lo creen y en parte porque políticamente hay un desgaste para la imagen del presidente. Al mismo tiempo, es posible notar mayor apoyo a las medidas de cuarentena y restricciones a las actividades económicas por parte de los funcionarios del gobierno. No sé si todos lo saben, pero en Brasil, a diferencia de muchos países, los servidores públicos tienen estabilidad profesional. Entonces, a menos que cometan un delito, no pueden ser despedidos y su salario está garantizado a fin de mes. Y en general no son salarios bajos, son salarios altos. Entonces, por otro lado, Brasil tiene mucho trabajo informal, esas personas no tienen ingresos y dependen de la ayuda del gobierno de alrededor de 110, 120 dólares por mes. Es precisamente en este público y en los empresarios que existe la mayor presión para que la vida vuelva a la normalidad y podamos volver al trabajo. Por eso las protestas. Desde el punto de vista fiscal, creo que tenemos el mayor problema en este punto. Brasil comenzaba a recuperarse económicamente cuando llegó la pandemia y desde entonces los gobiernos comenzaron a liberar dinero, presionar sobre todo tipo de ayuda social, expansión monetaria, comprometiendo el futuro económico del país. Entonces, ahora, yo creo que el ministro de Economía especialmente tiene el desafío de no dejar que el problema se salga del control. La población está muy preocupada con o que
que será de Brasil después de la pandemia. Entonces estamos como que en una etapa de la pandemia que es mucho más de pensar en el futuro, no más de cómo tratamos el presente, porque como hablé, todos nos creemos que estamos llegando al pico de la pandemia. Muchos de los grandes centros urbanos ya lo han tratado el tema, están como que empezando a liberar el control, las restricciones, y especialmente los grandes centros que tenían vuelos con conexiones internacionales con Italia, con China, son las ciudades que tuvieron los mayores índices de muertes, de contaminaciones. Esas ciudades como São Paulo, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, están se recuperando a los pocos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de ese debate de salud y economía, yo creo que Brasil ahora ya ha pasado del debate de la salud, está más preocupado con la economía y lo que será de su futuro. Tenemos como que 14 millones de desempregados, entonces en una población de aproximadamente 200 millones de personas. Entonces es un tema muy importante para Brasil ahora. Va ser un gran desafío para el presidente Bolsonaro como que habrá de controlar la situación. Entiendo, Felipe, entiendo. Jonathan, allá creo que la discusión entre salud y economía puede estar un poco más complicada, ¿no? Pero ¿cuáles son tus observaciones, comentarios sobre esto? Bueno, yo creo que hay que mirar las buenas experiencias. El caso de Uruguay, por ejemplo, un caso que puede servir para tener orientación, que ellos han roto esta falsa dicotomía entre qué privilegiamos, salud o economía, tal como lo decía Felipe. Yo creo que ese es un tema que hay que superar, y una cosa depende de la otra. O sea, no podemos tener una buena salud sin una economía activa. Los recursos no caen del cielo y eso hay que generarlo, hay que producirlo. De hecho, para dar una estimación, en Chile, una hospitalización normal básica sale como $1.500 cuando no tienes que tener ventilación mecánica, pero cuando sí la debes tener, puedes llegar a pagar hasta $120.000. Entonces, y eso te lo cubre también la ISAPRE, o el sistema privado, o el sistema público, pero no estoy diciendo que estoy dando la cifra para entender la magnitud de que para mantener un sistema de salud estable, o sea, necesitamos generar ingresos. Yo creo que por poner en la mesa medidas que podrían servir en esta mesa de discusión para también repensar desde un punto de vista de libertad, de que no se puede pasar a llevar, yo sé que desde un punto de vista moral es súper importante mantener siempre la vida de las personas, la salud es una cuestión fundamental, pero hay que entender que o nos morimos de hambre o nos morimos por la enfermedad. Entonces, la cura puede ser mucho más grave incluso que la enfermedad. Y no queremos volver tampoco a... De hecho, por ejemplo, Colombia, estaba leyendo que Colombia incluso podría perder 20 años de progreso en su avance contra la pobreza. Entonces, estamos hablando de que la economía es un motor que mueve el bienestar social de las personas, y principalmente el bienestar individual. Y hay medidas, por ejemplo, como Alemania, que redujo el IVA a los bares, los restaurantes. De hecho, en Chile, malamente también, porque el Partido de Unión Demócrata Independiente, que es un partido de centro derecha, propuso para activar la economía también reducir el impuesto al IVA, al menos, y el impuesto corporativo en los próximos 3 años, pero después volverlo a subir y dejarlo como estaba en el 2022. Entonces, yo soy de la idea de que hay que bajar los impuestos, hay que darle un oxígeno a la economía, hay que liberar. Yo estoy tratando de poner en esta discusión que estamos teniendo, en esta conversación, ideas que podrían también ayudar a mantener una economía un poco más oxigenada sin ahogar, o sea, sin eliminar y controlar completamente en el caso de las cuarentenas. O sea, por ejemplo, el caso de Santiago es una cuestión grave porque tienes a 8 millones de personas que no pueden salir de sus hogares. O sea, 1984 es ahora. George Orwell es hoy. O sea, no puedes salir de tu casa sin un salvoconducto,
no puedes salir de tu casa si el gran hermano no sabe dónde vas. Hoy día, para salir de una ciudad a otra, por ejemplo, si quiero ir a ver a mis suegros, tengo que informar a dónde voy, de dónde hacia dónde, con quién voy, qué he hecho en los últimos 15 días, tengo que avisarle al Ministerio de Salud. Entonces, hay una falsa dicotomía entre responder esta pregunta o votamos la economía y le damos full salud o restringimos la salud, restringiendo la salud para aumentar la economía. Yo creo que es una falsa dicotomía, ambas cosas se tienen que hacer. Hayek ya demostró que la planificación central es insostenible y en ese sentido, en el caso de Chile ha habido una buena vinculación en el ámbito público-privado y también la academia. De hecho, la gran capacidad de testeo en Chile se explica porque las universidades han hecho de sus espacios de centros de estudio laboratorios para hacer testeo. Entonces, en el caso de la universidad donde yo trabajo, también ha habilitado espacios de sus laboratorios para hacer testeo. Eso habla también de que el sector privado está aportando y no hay que frenar la economía. O sea, no podemos ahogar la economía porque al final la posible cura que vemos puede ser mucho más grave que la misma enfermedad. Yo creo que hay que buscar medidas flexibles, tratar de focalizar restricciones donde sea necesario, pero sin tampoco ahogar a las personas, a los individuos, porque vamos a tener mucha más hambre, mucha más pobreza, vamos a volver a estados precarios. De hecho, la OIT creo que estimaba cerca de 215 millones de desempleados al otro año, entonces estamos hablando, ya hay 30 millones de personas sin trabajo. Entonces creo que tenemos que llegar a un punto flexible donde el Estado libere la economía, es decir, reduzca impuestos, trate de flexibilizar, pero también sin descuidar también la salud, y tiene que ver con un sentido de responsabilidad individual bueno, en Latinoamérica es otra cultura, no nos podemos comparar con Japón, con todas sus metodologías que ellos tienen, sus culturas de antaño, pero tiene que ver una cuestión con responsabilidad individual también, pero no, ahí tenemos que llegar a una flexibilidad entre la economía y la salud. Gracias, Jonah. Justo con este comentario que dices de la responsabilidad individual, quiero tomar una pregunta del chat. Pregunta Dominic Ortega, y es una pregunta, me imagino, abierta para los tres. ¿Qué medidas o acciones podemos tomar las y los ciudadanos para tratar de evitar que las autoridades salgan de sus límites constitucionales y por consiguiente nuestras garantías no se vean atentadas? ¿Quién quisiera? ¿Puedes repetir la pregunta, Ángel? Sí, sí. ¿Qué medidas favor. o acciones podemos tomar las ciudadanas y los ciudadanos para de esta manera tratar de evitar que las autoridades salgan de sus límites constitucionales y por consiguiente nuestras garantías no se vean atentadas? Bueno, yo quiero tomar el Ajá. pase. Creo que es muy difícil responder una pregunta cuando el Estado per se, o sea, en la situación que están los estados gubernamentales hoy, están abusando del poder que tienen y en cierta medida, lo comentaba adelante, a ningún gobierno y Estado le enseñan cómo manejar estas crisis. Entonces estamos todos experimentando fórmulas, incluso en estados federales. Me imagino que México también, quizás algunas toman decisiones más independientes que el gobierno central, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la gran medida tiene que ver primero con un sentido de responsabilidad individual. Yo creo fielmente que libertad y responsabilidad, tal como lo dijo Tomás de Aquino y tal como lo repite Hayek un par de siglos adelante, son inseparables. O sea, no podemos separar responsabilidad de libertad. Y en ese sentido, acá en Chile tenemos un dicho que la responsabilidad parte por casa, es decir, parte con la responsabilidad propia de uno, pero es muy difícil hacer todas nuestras acciones rutinarias diarias sin que molesten a la autoridad de turno. Hoy día, de hecho, incluso en algunos países eres multado por salir a correr, eres multado por salir a pasear a tus mascotas. Entonces, la pregunta es, en realidad, ¿qué podemos hacer? Que está bien, con la pregunta que tú dices, que dicen en el público, ¿qué podemos hacer que al gran hermano o a este Estado no le moleste o no lo prohíba? Y prácticamente lo único que podemos hacer es estar en nuestras casas.
Esa es como la respuesta dura, pero la respuesta desde la perspectiva liberal, yo creo sin duda que tenemos que ser libres y responsables. Pero es muy difícil responder cuando tenemos estados encima que están abusando de poder. En el caso de Salvador ya, o sea, es inexplicable que el gobierno actúe incluso antes de decretos, de decretos que establezcan ciertas facultades del gobierno, pero es muy difícil responder la pregunta. O sea, yo creo que el primer acto es el acto responsable y esa responsabilidad tiene que ver con un razonamiento moral, sin duda. Bueno, yo creo que para responder essa pergunta, eu creio que inspeção e denúncia do Poder Judicial. Aún así, en Brasil hemos visto al Poder Judicial decidir a favor de las restricciones a la libertad y no necesariamente de acuerdo con la Constitución Nacional, lo que es muy preocupante. Un punto interesante sobre la efectividad de hacer frente a la pandemia y que está relacionado con que dijo Jonathan, es que los estados que tuvieron los mejores resultados hasta ahora en Brasil fueron precisamente aquellos que permitieron una mayor autonomía para los alcaldes. Me parece que la descentralización que vimos acá fue correcta, especialmente en el sur de Brasil, donde vivo. Cada ciudad tiene diferentes características económicas, sociales y del sistema de salud, por lo que tiene sentido que tomen decisiones diferentes. Todavía no hemos tenido ningún recorte de impuestos, entonces hemos propuesto, sí, ok, pero hemos puesto los pasos, reducido la burocracia en las leyes laborales, también facilitado el financiamiento, pero me parece que el Estado, entonces el gran hermano, no hay reducido su tamaño, pero aumentado. A mí sí me gustaría agregar algo a la respuesta y va un poco ligada a lo que contestó Jonathan. Yo sí creo que en estos momentos de pandemia es cuando más ha quedado evidenciada la importancia del Estado de Derecho. Y creo que solamente los países que tengan una institucionalidad democrática fuerte son los que van a poder salir adelante. Entonces creo que es una de las primeras lecciones. Entonces, ¿qué se puede hacer como ciudadano? Jonathan hablaba de la responsabilidad individual y yo creo que esa es la clave, pero también con otras implicaciones. No puedo hablar por todos los países, puedo hablar únicamente por mi país, por mi círculo cercano. Entonces, ya que las crisis son como el escenario perfecto para una mayor intervención gubernamental, creo que ¿qué se puede hacer? Se tiene que ser un ciudadano informado, un ciudadano preparado y un ciudadano que tenga agallas. Entonces, realmente no son los decretos legislativos o ejecutivos o resoluciones de la sala de lo constitucional lo que detengan los autoritarismos, sino que son los ciudadanos que denuncian y alzan su voz, porque saben el riesgo que está en su libertad. No solo eso, nosotros hemos firmado, El Salvador firmó los acuerdos de paz en 1992, digamos de que es una democracia un poco reciente todavía. Entonces, mucha de nuestra gente no conoce la historia, no conoce lo que ha costado llegar a tenerla y preservarla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, conocer la historia de tu país. Y segundo, informarte como ciudadano cómo funcionan los tres órganos del Estado, cómo funcionan los pesos y contrapesos. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, muchos abusos no hubieran pasado si tan siquiera la gente conociera cómo funciona la ley. Entonces, aquí una señora deja entrar militares a su casa 7 horas antes de que el decreto estuviera listo. Cuando se publica el decreto en el diario oficial es hasta días después u horas después que entra en vigencia. Pero mientras no se publica, eso es inconstitucional, es ilegal. Si la gente hubiera sabido eso, quizás se hubiera armado de valor para enfrentar a las personas que lo estaban deteniendo y llevando a centro de contención. Entonces nosotros como personas podemos quitarnos en cualquier momento la capa o el traje de empleado, de miembro de un club, de alumno, de profesor, de esposo, de hijo, de no sé, de todo esto, pero la capa y el traje de ciudadano es algo inherente a nosotros. Entonces,
no solo hay que saber cuáles son los derechos, hay que saber cuáles son los deberes y honrar esta categoría. Yo quisiera agregar, Ángel, muy breve, que hoy día la preocupación por el autoritarismo no es solamente los estados nacionales propios de cada uno de los participantes acá. Hoy día hay organizaciones supranacionales que establecen dictámenes como la OMS, el Banco Mundial, la ONU misma. Tenemos un montón de organizaciones que hoy día, en una especie, suena un poco fáctica, pero de nuevo orden mundial, están orientándonos hacia el totalitarismo, hacia el autoritarismo de que hoy día las personas son prácticamente robots y están en base a los dictámenes de este nuevo orden. Y no solo ellos, sino que el caso de Facebook, por ejemplo, que está censurando, Facebook, Twitter y otras plataformas censurando algunas opiniones, incluso de grandes científicos, de premios Nobel, opiniones que son adversas y contrarias a estos grandes consensos del coronavirus, y hoy día están siendo censuradas absolutamente por plataformas. Bueno, gracias a Dios estamos en Zoom, nadie nos puede parar, pero es muy probable que si estuviéramos hablando en contra de lo que dicen los medios, en contra de lo que dice como la palestra científica, es muy probable que también nos censuren. Entonces, hay una gran preocupación y por eso que muy bueno el tema de este webinar entre la libertad y la enfermedad. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo? Y voy a la pregunta, ¿vamos a dejar que nos quebranten la libertad? O sea, tenemos que salir a defender la libertad siendo responsables, hay una cuestión moral también, pero tenemos que salir como individuos y denunciar los abusos de poder. Como también decía Felipe, es importante hoy día reconocer, y también se nos hubieran informado, también reconocer también medios independientes. Hay muchos medios que entregan información valiosa, que no es el canal el de TV que uno ve comúnmente, para también salir de esta caja y de este marco que prácticamente es de autoritarismo. Gracias, Jonathan. Ahorita que mencionaste esto de los organismos multilaterales, hay otra pregunta de Samantha Quijas, que creo que es bastante pertinente. Igual va para los tres. Dice Samantha, dado que la llegada del COVID-19 ha puesto a la luz las desigualdades en los sistemas económicos, políticos y sociales de los estados en América Latina, ¿creen pertinente que en estos momentos sea bueno que esta región trabaje en conjunto como un bloque? ¿Creen pertinente que en estos momentos sea bueno que esta región trabaje en conjunto como un bloque? Felipe. Creo que Felipe pidió la... Bueno, creo que sí, hay un tema de compartir los resultados de las medidas que hay causado mejores resultados en los países, pero me parece que la descentralización es algo positivo en medio a todo eso. Entonces, creo que las medidas en bloque no son efectivas, especialmente si vamos a pensar en cómo vamos a tratar el tema de migración, el tema de medidas de salud. Creo que en bloque tal vez hay como pensar en medidas de comercio, de ayuda internacional, pero no me parece que para enfrentar la pandemia el bloque sea la solución. Estaba refletiendo sobre el punto que María y Jonathan estaban colocando. Creo que un punto importante en las medidas de aislamiento social es que cuando comenzaron con la idea era de reducir la curva de contaminación para que el sistema de salud pueda servir a todos. Este fue el tema central de lo aislamiento social. Pero ahora me preocupa que hay muchas personas que dicen que tenemos que nos quedar en casa hasta que alguien encuentre la vacuna. Y eso será un desastre económico y de salud inigualable, en mi opinión, y que tendrá reflexos en todo el continente. Entonces, yo creo que si hay un tema que un bloque puede compartir y complementar, es que no deberemos nos quedar en casa hasta que tenemos una vacuna.
Tenemos que volver a trabajar, tenemos que volver a la actividad económica, tenemos que volver a nuestras vidas normales. Sin embargo, veremos ahí sí de tener una crisis de salud mucho más peor do que esta. Yo creo que eso. Gracias, Felipe. Jonathan, Gabriel, ¿alguna respuesta a esta pregunta? Muy breve, creo que no es la medida tomar como bloque. Creo que pueden haber algunos tratados de libre comercio. Creo que en ese sentido sí, bajar tasas arancelarias. Creo que, bueno, por ejemplo, Chile es un país que tiene más de 60 tratados internacionales con más de 25 países, o sea, uno de los países más abiertos en el mundo. Creo que ese tipo de medidas podrían ser trabajarlas como bloque, pero medidas sanitarias es algo complejo. El caso de Europa, que ya está establecido, es el mejor ejemplo, o sea, no impidió que la Unión Europea evitara que Italia, Francia, incluso el ex miembro del Reino Unido pudieran solventar esta crisis. A todos les impactó. Yo creo que no es una medida correcta. No somos epidemiólogos, creo, ninguno de nosotros para establecer ciertos criterios científicos, pero desde la parte práctica, y uno ya ha visto la parte empírica en el mundo, los bloques yo creo que sirven en el sentido de generar más libertades económicas, pero en términos de medidas de aislamiento social, yo creo que comparto la idea de Felipe, una automatización, una separación, descentralizar el poder, yo creo que es lo más correcto. Gabriela. A mí realmente, por la situación de mi país, me cuesta muchísimo pensar en cómo podríamos trabajar como bloque. Yo creo que en esta charla precisamente es cuando me han dado cuenta de las distintas necesidades y situaciones que tienen estos países, ¿no? Entonces, inclusive aquí lo que dice Felipe y ciertas cosas de las que dicen Jonathan son extremadamente ajenas a mi realidad, a la realidad de este país. Entonces, no veo yo ahí qué medidas se podrían tomar en sí, que sean efectivas, que ya no permitan tanto despilfarro ni endeudamiento, que funcionen así con esta especie de contraloría y sin que se den las crisis diplomáticas que, pues, por lo menos nosotros sí hemos tenido un poco de tensión con ciertos países. ¿Qué creo yo que sí se podría hacer? Que a nosotros nos serviría, creo que el hecho de que la comunidad internacional ponga los ojos en nosotros, por lo menos a nosotros nos ayudaría muchísimo y quizás a otros países para frenar los intentos de autoritarismo y abusos de poder de los mandatarios. Entonces, yo sé de que no puedo hablar exactamente de los países de esos chicos, pero en Sudamérica tengo amigos, sé que es raro que pasen noticias de Centroamérica, sé que son muy escasas. Entonces, sí, lo que podría funcionar tal vez es una especie de unión en pro de la libertad, responsabilidad democrática y de los valores pues de los sistemas republicanos que sí estén haciendo presión la comunidad internacional que levante la voz. De hecho, eso nos sirvió a nosotros en el intento de militarización de la Asamblea del 9 de febrero, que prácticamente se bajaron las aguas, por así decirlo, por los embajadores, por las noticias internacionales y por las editoriales. Creo que esa es mi respuesta. Realmente no puedo pensar en otra medida que nos funcione a nosotros, incluyéndonos como parte de esa región. Claro. Gracias, Gabriela. Para ir cerrando ya este webinario, por cuestiones de tiempo, me gustaría escuchar las conclusiones o los comentarios de cada uno de ustedes con una pregunta en particular o con una idea en particular. Supongamos que logramos disminuir la tasa de contagios porque ya lo hemos visto, la ciencia nos lo ha dicho, la normalidad que teníamos en diciembre de 2019 la vamos a recuperar hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo. Por lo pronto hay que aprender a convivir con este virus, hay que aprender a convivir con las medidas de higiene personales, ¿no? Que creo que es un elemento muy importante. Todo esto se puede combatir muy fuerte si asumimos un papel de responsabilidad.
Pero supongamos que se empieza se disminuyen estos contagios, logramos controlarlos, pero sigue existiendo. ¿Qué retos observan ustedes para la región, para América Latina en su conjunto, para sus países en particular, en esta nueva normalidad, lo llaman algunos, que en la etapa siguiente del gran confinamiento? ¿Cómo lo observan ustedes? Ya que sirva como conclusión también para este seminario. Em, bueno, es difícil imaginar un escenario post pandemia y es muy difícil también apostar con palabras a hacer como un claro evidente, pero bueno, el VIH es un ejemplo de lo que podría ser también. O sea, la OMS incluso ha dicho que esto podría transformarse ya de una pandemia a una enfermedad endémica, o sea, que ya tengamos que convivir con ella en el día a día. Algunos epidemiólogos y expertos señalan que la mejor solución para esto es un contagio en masa, a lo que le llaman la inmunología de rebaño, donde al menos el 60-70% de la población debería contagiarse. Y es muy probable que lleguemos a eso. Entonces, estas medidas autoritarias lo único que hacen es, claro, aplanan la curva momentáneamente, pero retrasan sin duda el contagio mientras no haya vacuna. Y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que va a pasar en todos los países. Por eso es que en Rusia, cuando se suponía que había un poquito, hubo tasa de contagio nuevamente, y lo mismo en todos los países que han aplicado. Si bien hay una cuestión de cuellos de botella desde una parte de procesos para impedir que los sistemas colapsen, al final probablemente todos terminemos contagiados de una u otra manera, porque no podemos, como decía Felipe, esperar que esto termine y nos quedamos encerrados hasta que haya una cura. O sea, nosotros todos tenemos que seguir trabajando y seguir comiendo. De algún lado tenemos que sacar los recursos o generarlo y producirlo. Pero un escenario post pandemia, como modo de conclusión, es, en primer lugar, yo creo que va a servir de lección para la humanidad, más allá de lo fáctico, de los poderes que hay influyendo, es que seguimos siendo personas, seguimos siendo mortales, seguimos siendo humanos y tenemos debilidades, y todo esto nos permite de nuevo volver a la esencia de la humanidad, que somos un ser que sufre, que siente, que duele, que tiene pérdidas. Y en ese sentido, yo creo que la gran lección es volver a esa humanidad que hemos perdido. Y en segundo lugar, el gran escenario para los gobiernos es volver a las libertades. En el caso de Chile, esto no inició en marzo en Chile. El 18 de octubre empezó un proceso de insurrección en Chile que ustedes habrán visto en los medios, para destruir el modelo, para destruir el progreso que ha tenido Chile y botar por la borda los últimos 35-40 años de progreso. Pero el gran desafío yo creo que es volver a las libertades individuales, es volver a la libertad razonal, y lograr convivir con la responsabilidad individual. Más allá de las cosas de higiene que van a seguir, vamos a tener que interiorizarlas. Yo creo que va a ser reformularnos como cultura. O sea, daba el caso de Japón anteriormente. Japón, un país pequeño que después de la bomba atómica tuvo que reordenarse completamente, y en espacios pequeños, porque Japón es muy pequeño, ser un país muy limpio, muy culturalmente optimizado. Entonces yo creo que va a ser también un desafío para Latinoamérica, reorientarse en el cómo hacemos las cosas. Y ese cómo hacemos las cosas, yo creo que el gran desafío es salir de la mediocridad de lo que hemos estado destinados como país tercermundista. Y en ese sentido yo creo que con orgullo lo digo, Chile iba encaminado hacia allá, hacia ser un país desarrollado, pero hoy día la cultura nuevamente nos bota y volvemos del buen salvaje al buen revolucionario nuevamente. Pero el gran desafío es repensarnos como cultura en volver a las libertades individuales. Yo creo que ahí se centra la discusión, porque el nivel de autoritarismo que tenemos hoy en día puede ser justificado para algunos, pero sin duda se están pasando a llevar libertades que son de verdad, actos completamente deleznables y no tienen sentido. Así que mi conclusión va para allá. Gracias, Jonathan. Gabriela, Felipe, ¿quién quiere tomar la palabra? Felipe. Bueno, yo creo que lo principal para Brasil será el desafío de la estabilidad económica.
Creo que la estabilidad política es también un reto, pero la estabilidad fiscal es algo muy importante para nosotros, eh, porque ya teníamos un país que estaba saliendo de la crisis cuando la pandemia llegó. Entonces, será ciertamente un reto para Brasil. Estamos viendo lo que Trump anunció hoy sobre los organismos internacionales, sus intereses, su sustento. Creo que esto generará reflexos aquí a los países latinos. Creo que con el tiempo nos daremos cuenta de que muchas de las medidas de cuarentena más radicales no estaban destinadas a ayudar a la salud, sino a comprometer la vida de millones de personas que no pudieron quedarse en casa ni vivió en países suficientemente ricos para mantenerlos durante mucho tiempo. Es el caso de Brasil y creo que es el caso de los países latinoamericanos. Nosotros no somos países ricos para mantener a las personas, a la gente por mucho tiempo en sus casas. Además, creo que es muy interesante observar la diferencia en la realidad de cada país con los informes que cada uno de ustedes colocaron aquí en la conversación. Yo creo que tenemos un reto muy grande desde el punto de vista de salud, sin duda, pero económico, porque la economía será crucial. Hablamos de los desempleos, de la crisis, tal vez para Chile no es tanto, pero para Brasil, para El Salvador y para muchos otros, el tema es fortísimo. Y para mí fue un placer participar y ciertamente aprendí mucho con esas diferencias, las prácticas, resultados que nuestros países están experimentando. Yo creo que al final de todo eso valoraremos la libertad aún más y sea para ir y venir o para trabajar, para tener nuestro sustento, para poder vivir con nuestras familias, especialmente los familiares que son de grupo de riesgo y todo eso. Entonces, yo creo que la libertad será valorizada al final. Un abrazo. Gracias, Felipe. Gabriela, tus conclusiones de todo esto. Mira, realmente sí me cuesta mucho imaginar un escenario después de esto. Sin embargo, voy a pecar de optimista y quiero imaginarme de que el reto, bueno, es evidente que para nosotros el mayor reto va a ser la recuperación económica, no solo por el desempleo y la pobreza que desde ya se está generando y acelerando, sino también por el nivel de endeudamiento. O sea, esta crisis nos ha llevado a endeudarnos con 3.000 millones de dólares, que prácticamente es la mitad de nuestro presupuesto general del año. Esta creo yo que va a ser la mayor apuesta. Creo que el mayor reto a nivel de ciudadanos, como bien decía Jonathan, va a ser volver a las libertades, no solo eso, sino que atesorarlas y protegerlas. Pero aún así, en nuestro caso sería mantener la memoria, porque somos un país de memoria muy corta. Entonces, si bien tenemos nuestras crisis y nuestros problemas, cualquier otra cosa que pase después nos hace olvidar rápidamente lo que ya pasó. Entonces, quiero creer que todos vamos a tener conciencia de este momento, de qué pasó con los órganos del Estado, de qué pasó con las amenazas al sistema republicano, y que por eso los vamos a defender, que nos vamos a comprometer a ser unos ciudadanos más organizados, más envalentonados, por decir así, y con mayor nivel de conocimiento. Y sí creo que eso también espero que haya una formación en cuanto a la parte política de una oposición más responsable y más propositiva y que se mantenga como se ha mantenido hasta ahorita ante el gobierno. Gracias, Gabriela. Creo que estas tres reflexiones son muy, muy interesantes, muy importantes, ¿no? Repensar América Latina hacia una nueva cultura de responsabilidad individual, de defensa de las libertades, de memoria,
¿no? De reconocimiento no solamente de los derechos, sino también de las obligaciones que tenemos como individuos. Pensar, decía Felipe también, el tema económico es muy, muy importante. Nuestra región en general no es una región estable, una región que podamos pensar ya resuelta en el tema económico, y esto viene indudablemente a complicar más la situación, ¿no? Pero también es una oportunidad, trato de rescatar de las tres conclusiones, es una oportunidad importante para mejorar, una oportunidad importante para pensar en nuevas formas de hacer las cosas y esperar que sea un aprendizaje para toda la región, cómo enfrentar estos momentos de crisis, estas situaciones de crisis, y no caer en la discusión que en algún momento se tuvo en Estados Unidos, ¿no? De ceder la libertad por tener mayor seguridad transitoria, ¿no? Con eso yo terminaría este webinario, agradeciéndole a Gabriela, agradeciéndole a Jonathan, agradeciéndole a Felipe su tiempo, su disposición, su participación, haber conversado con nosotros un poco sobre todo lo que está pasando allá en cada uno de sus países y sus reflexiones a nivel general para la región. Agradecerle también a las personas que se conectaron con nosotros en la plataforma de Zoom, a quienes siguieron la transmisión por Facebook, invitarles a que sigan nuestras actividades. Más adelante tendremos otra serie de webinarios en esta serie llamada Crisis y Libertad. Pueden visitar la página seguridaddesarrollo.org, y estaremos comunicando todo el resto de actividades que seguirán en esta serie de conversaciones. Sin más, Jonathan, Felipe, Gabriela, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos por conectarse, y con esto terminaríamos este webinario, América Latina entre la libertad y la enfermedad. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gracias a ustedes.